Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Bendiciones del Altísimo para sus vidas, donde quiera que se encuentren. Un fuerte abrazo, un saludo cordial, deseando que la bendición del Altísimo siempre esté en su casa, en todo lo que haga, y que su presencia de continuo se manifieste en su vida. Vamos a hablar ahora acerca del título de este video que dice: no te salgas de la batalla. Si tú ya creíste, si tú ya aceptaste, si tú ya confiaste tu vida al Señor, no te despegues. Es algo totalmente difícil de caminar, porque es realmente la verdad, no podemos mentir. Es difícil el camino de Dios, pero es el único que nos lleva a la vida eterna. Quiero que compartas conmigo, por favor, en Lucas capítulo 22, verso 39. Dice aquí: después salió y fue como de costumbre al monte de los olivos, ¿sí? Y sus discípulos lo siguieron. Y al llegar ahí al monte les dijo: oren para que puedan hacer frente a la prueba o a las pruebas. Se alejó de ellos como a una distancia de un tiro de piedra y se arrodilló y suplicaba de esta manera. Clamaba, dice la palabra. Quiero decirle que estoy leyendo en la versión de la Biblia Católica América. Quiero que la vea. Acá la tenemos a la mano, ¿verdad? Porque el video no miente. Esto es para que aquellos que son católicos, apostólicos y todo lo que acaba en ólicos, pero que no sean alcohólicos, estén confiados que esta es la palabra del Señor. No tenemos ningún tabú, no tenemos ningún problema con estar predicando con este tipo de Biblia, ya que sabemos y entendemos que la Biblia católica, la Biblia Reina Valera, la que usted me diga, son Biblias que de alguna manera, ¿verdad?, coinciden en lo mismo. Por eso es que ahorita estamos leyendo en esta Biblia y usted lo va a leer de esta manera. Si usted tiene Reina Valera, puede consultarla, la que usted tenga, y leemos a la palabra que dice así: oren para que puedan hacer frente a la prueba. 41. Y se alejó de ellos como a una distancia de un tiro de piedra y se arrodilló haciendo una súplica de esta manera: Padre, si quieres alejar de mí este cáliz de amargura, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces se le apareció un ángel del cielo, ¿sí?, que lo estuvo confortando, ¿sí? Que lo estuvo, ¿qué? Confortando, ¿sí? Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos y los encontró, ¿cómo cree? Durmiendo. Los encontró dormidos, fíjese nada más. O sea que los discípulos no estaban entendiendo cuál era el propósito. Pero seguimos leyendo, por favor, léale conmigo. Dice: los encontró durmiendo, ¿sí? Pues estaban, dice aquí, rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿cómo es que están durmiendo? Levántense, oren para que puedan hacer frente a la prueba, ¿sí? Entonces en la versión Reina Valera dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque es una versión española, pero dice lo mismo. Ahora vamos a desglosar esta palabra, ¿verdad? Esta bendita palabra dice que él subía a orar al monte, ¿verdad? Entonces él se apartaba. Ahora usted no tiene que ir a un monte a orar. Ahora usted tiene que meterse en su recámara y ahí alabar, clamar, bendecir el nombre, pedir lo que usted quiera pedir. Ese es el lugar correcto. A veces pensamos que la iglesia es un lugar para ir a pedir. Vamos a la iglesia a pedir. Es un mal concepto, es una mala enseñanza, ¿verdad? Y es una mala práctica que hemos tenido y hemos aprendido desde la antigüedad, que cuando vamos a la iglesia tenemos que ir a pedir. Vamos porque tenemos que pedir por el negocio, tenemos que ir a pedir para que nos vaya bien, tenemos que ir a pedir esto, tenemos que ir a pedir sanidad, tenemos que ir a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Y realmente la Biblia nos enseña que cuando llegamos a la congregación tenemos que ir a dar.
¿A dar qué? A dar alabanzas al Señor. ¿A dar qué? A dar adoración al que es digno. ¿A qué? A congregarnos para levantar su nombre y hacer un holocausto de alabanza, un sacrificio de alabanza que llegue hasta su trono en agradecimiento, ¿verdad? Por los días que nos permitió estar en el trabajo, en la bendición, con los hijos, con la salud, que guardó nuestra entrada, guardó la salida, y que este día nos congregamos para dar gracias y honor a quien honor merece. La alabanza, la gloria, el imperio, todo le pertenece, pero llegamos a manifestarlo de una manera voluntaria, ¿verdad? Y cada uno dice, congregándose, llevando gratitud, agradecimiento, ofrendas de amor, de palmas, de gozo, y por qué no decir ofrendas económicas, como cada uno dice la Biblia en Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, verso 2, haya prosperado. Dar la ofrenda como cada quien haya prosperado, porque esto es honrar con nuestros bienes al Señor, y también abatir y derrotar el espíritu de avaricia que hay en muchos hermanos, que teniendo no dan nada, porque aún no teniendo hay que dar de lo poco que uno tiene. La cosa es no presentarse con las manos vacías delante del eterno Dios. Pero bueno, dice aquí, él subía como de costumbre al monte de los olivos y iba a orar, ¿verdad? Y luego en el 40 dice, al llegar ahí les dijo, ¿qué les dijo? Oren para que puedan hacer frente a las pruebas. Exactamente. La oración es en la casa todos los días, a cualquier hora, si usted puede, ¿verdad? La oración, ¿para qué es? Para fortalecernos delante de Dios, para que su espíritu se active en nuestra alma y seamos hombres de guerra, mujeres de guerra, niños de guerra, hombres entregados a la presencia de Dios, que caminan por el espíritu. Eso no significa que no va a venir problema. Eso no significa que va a venir situaciones difíciles de dolor. No va a venir las pruebas, no va a venir el dolor, no va a venir la angustia. Sí va a venir, pero nosotros, dice la Biblia, que tenemos que orar para hacer frente a los problemas. O sea que el Hijo de Dios no tiene problemas, enfrenta problemas, ¿ok? Entonces dice aquí en el 41 que se alejó de ellos a una distancia de un tiro de piedra, ¿sí? Y les dijo, y hablaba y suplicaba de esta manera: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense, él suplicó cuando subió a orar a este monte. Él ya sabía que la hora de los golpes, la hora de la humillación, la hora de los latigazos, la hora de los escupitajos, la hora de las humillaciones, la hora de las burlas se acercaba, y sobre todo la muerte y la crucifixión. Se acercaba el derramamiento de sangre para perdón de pecados de los gentiles, de los goín, dicen allá nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Los que guardan Torah, los bendecimos donde quiera que estén. Sabemos que Torah es la instrucción que Moisés les da a través de la palabra viva de Elohim, del Dios sobre todos los dioses, al cual nosotros ahora por medio de Yahshua nos anexamos a la gloria de Dios misma, porque fue plan y fue la voluntad de Dios que su Hijo fuera ofrecido en sacrificio vivo para perdón de pecados a las naciones enteras, no tan solo a un pueblo, sino a todo aquel que en él cree. Bueno, dice aquí en el 44, y lleno de angustia oraba más intensamente, y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Imagínense la angustia de saber lo que ya venía, lo que se avecinaba, que era dolor, que era angustia, que era sufrimiento, que era vejación y sobre todo injustamente. ¿Por qué? Porque el plan se tenía que cumplir y ya estaba establecido. Por eso dijo en el 44 que lleno de angustia oraba intensamente. Mucha gente piensa que porque era el Hijo de Dios, ¿verdad?, encarnado en un cuerpo, era el que pues venía del cielo, como dice Colosenses capítulo 1 verso 15 y 16. Si usted tiene tiempo lo lee. Dice ahí que Él es el principio y en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué? Porque a Dios le permitió
Dios le permitió a él disfrutar de la herencia en presencia de él. Cuando Dios estaba fundando la tierra, estaba estableciendo, separando, ordenando, ¿verdad?, el mar, ordenando la tierra, él decía hagamos. Entonces significa que estaba alguien con él. Dios estaba haciendo su obra magna de la creación de este planeta donde hoy vivimos, pero que Cristo estaba ahí participando de esa creación de su Padre. Y aún los ángeles caídos también estaban observando las maravillas de cómo Dios iba a establecer el Edén en ese huerto, ¿verdad?, que está allá en el oriente. Ya sabemos dónde está. Entonces ahí estaba el Edén, donde por primera vez Dios formó un hombre, lo formó, lo creó a su imagen y semejanza. Bueno, dice aquí en el 45, bueno, siguiendo en el 44, dice que él estaba lleno de angustia. Aún como hijo de Dios, ¿verdad?, él tenía angustia. Entonces, si él, siendo el hijo de Dios, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, estaba dentro de él y caminaba, él tuvo angustia en cierto momento de la trayectoria que él tenía en la misión de predicar, en la misión de compartir, en la misión de enseñar y en la misión de restaurar a la nación de Israel. Él tenía, sí, la presencia del Espíritu en él, pero también tenía la oposición que no aceptaba, la oposición que decía que era un falso profeta, la profesión que decía que era un falso maestro, la profesión que decía que él no era Yahshua HaMashiach, que él no era el Mesías. Posiblemente hasta el día de hoy muchos lo niegan, pues a mí también, ¿verdad?, me daría dolor y vergüenza entender que no atendí, que no vi, que mis ojos fueron cegados para viendo no ver y oyendo no escuchar la palabra de Dios. Por eso a ti te digo hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás viendo este video, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, porque Dios habla y enseña, ayuda y sobre todo da oportunidades a aquel que las necesita y a aquel que las busca. Entonces, si oyes esa palabra, no te hagas omiso. Si oyes esa palabra, no desentiendas a su palabra, porque es la palabra del Señor hablada a tus oídos. Entonces dice en el 45 que después de orar se levantó y fue a donde estaban sus discípulos. Él los dejó ahí, los dejó para orar, ¿verdad? Porque dice que él en el verso 40, ¿sí?, en el verso 40 dice que al llegar ahí les dijo: oren para que puedan hacer frente a las pruebas, ¿sí o no? Entonces dice que en el 45 dice: después de orar se levantó y fue a donde estaban, ¿quién? Sus discípulos, ¿sí? Y cuando llegó los encontró durmiendo los encontró. No sabemos si ellos ya se habían cansado de orar, no sabíamos si ellos de veras no tomaban en cuenta el hecho de que eran los discípulos del Señor, como a ti te pasa cuando Dios te escoge, te mete a su reino y sigues pecando y sigues dando mal testimonio. No sé si no te has dado cuenta que Dios te llamó a su reino para que seas en el poder de Dios la evidencia de que Dios es todopoderoso. Dios transforma al borracho, Dios transforma al adúltero, Dios transforma al ratero, al pendenciero, al mal hablado, al idólatra, al inicuo, al blasfemo, a todo aquel que hace iniquidad, al injusto, ¿sí?, al perverso, al satánico. Dios perdona y transforma a todo tipo de ser humano, mis hermanos, porque Él es el Todopoderoso. Quiero que entiendas de una vez que separado de Dios, todo lo que hagas solamente será algo que vas a heredar a otros que no disfrutarás. Separado de Dios, todas las pertenencias que tú llegues a tener no las vas a disfrutar, porque no está Dios en tu vida, y separado de Él nada será de bendición. Entonces dice aquí en el 45 que después de orar se levantó y fue a donde estaban sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. Espero que el Señor no te agarre durmiendo cuando esté la necesidad, ¿verdad? Que el Señor no te agarre durmiendo cuando esté la separación con tu esposa, que te confías, aceptas a Cristo, a Yahshua como el Señor de tu vida, e inmediatamente te olvidas, dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de compartir la palabra, dejas de
pedirle al Señor su dirección, empiezas a confiarte, ¿verdad? Y cuando ya se empieza a caer tu matrimonio, cuando ya se empiezan a desviar tus hijos, cuando ya empieza a decaer tu empresa, cuando ya te empieza a llegar el agua hasta el cuello, entonces es cuando te acuerdas que el Señor te dijo que te pusieras a orar y que tú ya estás durmiendo. No debes de dormir, porque le dijo el Señor en el 45, se levantó y fue a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo. Y estaban ellos, dice, rendidos de tristeza. Rendidos de tristeza. Vamos a ver qué dice en la versión de Reina Valera. 22:45. Vamos a ver qué dice 22:45 en Reina Valera. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Dice exactamente lo mismo. Entonces, imagínense, los encuentra durmiendo, ¿verdad? Entonces dice el Señor aquí, dice en el 46, entonces les dijo, ¿cómo es que están durmiendo? Levántense y oren para que puedan hacer frente a las pruebas. ¿Para qué? Levántense y oren para que puedan enfrentar a las pruebas. Por eso mucha gente deserta. ¿Por qué? Porque no ha entendido que lo han llamado a una guerra, a una batalla espiritual, a donde los demonios que usted permitió que Dios expulsara, ¿verdad? Que Dios sacara de su cuerpo, ¿sí? Usted permitió y aceptó al Señor como el Señor de su vida, de la existencia que está en este cuerpo. Usted aceptó a Cristo como el yo de su vida, en su yo. Entonces los demonios tuvieron que abandonar ese cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba el heredero del trono en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dentro de su vida. Entonces los demonios tuvieron que abandonar el cuerpo, porque ahí estaba la presencia del Espíritu Santo, y sobre todo confirmando en Yahshua HaMashiach que hay redención de pecados por el poder de la obra divina que hizo allá en Israel, en la tierra de Jerusalén, o de Jerusalén, porque la palabra correcta es Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Bueno, entonces quiero que me acompañe, por favor, a Mateo capítulo 17, 14. Dice aquí, fíjese bien, que cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, los demonios se nos sujetan debajo de nuestros pies porque reconocen la autoridad de Dios. No es porque usted se llame Leonel, no es porque usted se llame Javier, no porque usted se llame Pancho, Enrique. No se puede usted llamar como quiera, o se puede usted llamar como quiera, pero la presencia de Dios cuando está en un ser es la diferencia entre la vida y la muerte, el poder y la autoridad sobre todas las cosas que son gobernadas. Como dijo el Señor, le dijo a Adán, señorea la tierra. Le dio un espíritu para señorear en autoridad en su nombre. Por eso le dio la orden, señorea la tierra, multiplícate, ¿sí? Ponle nombre a los animales, sojúzgala. Imagínense, es el poder de Dios delegado al ser humano, y no porque Adán era la gran maravilla, no, porque Dios estaba ahí. Entonces Dios le dio a Adán, ¿verdad?, la franquicia, el poder, la autoridad. Le delegó, si usted quiere, la cobertura, como usted lo quiera entender, mi hermano, ¿sí? Entonces cuando alguien habla la palabra de Dios, no la habla de su boca, si es que él está en la voluntad de Dios. Entonces vea lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 17, vamos a ir al verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y parece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Pero ¿qué crees que pasó aquí? Dice, mira, Señor, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Imagínense, dice el hombre, los he traído a tus discípulos, ¿verdad? Pensando que ellos que andan contigo deben de ser como tú. Y este hombre estaba juzgando lo correcto. Nada más que aquí la actitud es, si tú estás en la iglesia, pero no participas en las cosas de la iglesia, si tú estás en la sinagoga, pero no participas de la bendición de la sinagoga, de Torah, si no obedeces, no eres judío.
no eres el hacedor, no eres, solamente eres el oidor. Entonces el poder de Dios no está en ti, el poder de Dios no opera en ti, porque pareciera ser que eres hijo de Dios, pero el poder de Dios no opera en ti, porque está adormecido, no porque no seas hijo de Dios, sino que eres un hijo de Dios adormecido que no ejerce. Acuérdate que el miembro que no se ejercita se atrofia. Así dice la palabra en el 16. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Yahshua y les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo les voy a soportar? Tráiganmelo aquí. No han entendido el mensaje. Mucha gente no ha entendido el mensaje y tiene 15 años de cristiana, de evangélica, de pentecostés, lo que usted me diga, y sigue yendo a ver al pastor. Pastor, ¿qué hago? Pastor, aquí me pasó esto, ¿usted qué dice? Pastor, ¿voy o no voy? Pastor, mire, oiga, con 20 años, digo, porque cuando uno empieza, ¿verdad? Uno no sabe, uno no entiende, uno no ha escudriñado, uno no ha leído. La presencia de Dios de alguna manera, ¿verdad? Nos limpia de pecado, nos purifica, nos transforma. Pero también cuando empezamos, ¿verdad? Dice que somos bebés. Un bebé cuando nace no lo vamos a poner a que camine, ¿verdad? No, primero lo va a alimentar, ¿sí? Una vez que empiece a agarrar fuerza sus huesos, va a empezar a gatear, después se va a sentar, después ya va a caminar y luego ya va a correr. Pero hay gente que nunca llega a la etapa del desarrollo, siempre anda gateando, siempre se anda arrastrando, siempre anda pidiendo asesoría. A los 15 años, a los 20 años, anda preguntando dónde es el camino, anda preguntando que si es Dios el que hace la obra y cómo opera Dios en nuestra vida para vivir una vida en victoria en su nombre. Es difícil, dice el Señor, ya no puedo soportarlos, ya estuve con ustedes y no entienden el mensaje. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué te acuestas a dormir si yo te puse a orar? ¿Por qué? Porque tienes que orar para enfrentar la guerra que tienes. Estamos en una batalla espiritual a donde tú tienes que escapar por tu vida, pero tienes que pelear con las armas que yo te dé, las armas de mi espíritu. Pero tú necesitas crucificar y sacrificar la carne. ¿Para qué? Para que puedas darle lugar al Espíritu de Dios que opere totalmente en tu alma y tu alma gobierne tu cuerpo, y entonces la palabra del Señor saldrá con poder, pondrá las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Vendrás a cualquier lugar y los espíritus huirán, como cuando llegó Yahshua a Gad y vio al gadareno, y luego los demonios se empezaron a manifestar y dijeron: Señor, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? O sea que estos demonios reconocen las autoridades, reconocen a las personas, reconocen al Espíritu de Dios. Entonces, mi hermano, yo hoy te invito a que te metas a la presencia de Dios y vivas por el Espíritu de Dios, haciendo la voluntad de Dios, orando, que es el primer punto. Orando, ora, medita, deleítate, canta, llora, ilústrate, métete a la palabra, aliméntate de la palabra, escudriña la palabra, no la leas, escudriñala, deleítate. No me digas: hermano, yo leí Isaías, está muy bueno, leí todo Jeremías. Hermano, no se trata de leer mucho, se trata de escudriñar capítulo por capítulo, analizar y pedir dirección al Señor. ¿Qué es la palabra que está enseñando? Porque hay una revelación atrás de esa palabra. Hay un gozo de revelación escondido dentro de esa palabra. Hay un tesoro escondido adentro de esa palabra. Por eso no es necesario ser catedrático, no es necesario ser estudioso, no es necesario ir a Harvard cuando Dios está en tu vida. No es necesario ir a la Universidad del Valle de México. No es necesario tampoco ir a la UTLA en Puebla. No es necesario ir a ningún lado. Es necesario orar y meterte a la presencia de Dios para que la gloria del Espíritu de Dios enseñe lo que ni en Harvard enseñe, que hable lo que en Harvard no hablan, que predique lo que en Harvard no han predicado, porque la palabra de Dios es poder a todo aquel que cree en la palabra y le cree a la palabra. Entonces déjame decirte, Lucas capítulo 14, verso 25. Vamos a leer ahí que dice, Lucas capítulo 14, aleluya, 14,
Lucas 14:25 dice aquí, bendito sea el nombre del Señor. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera, y aunque comiencen a tocar, dice, la puerta gritando, Señor, ábrenos, les responderá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido, hemos bebido contigo, tú nos has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son, apártense de mí, malvados. Entonces llorarán y les rechinarán los dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas, ¿sí?, en el reino de Dios, mientras que a ustedes, ¿sí?, les dice, los habrán dejado fuera, pues vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a sentarse a la mesa del reino de Dios. Y hay de los últimos que serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esta es una profecía que le lanza ya al pueblo de Israel por no creer a Yahshua HaMashiach, por no creer al nombre de Yahshua, de Jesucristo el Mesías. Entonces, mi hermano, esta palabra es una palabra de poder, y es para todo aquel que cree a la palabra de Dios. Es para todo aquel que se mete a la palabra de Dios. Vea, vamos otra vez, Lucas, dijimos 14:25. Fíjese bien, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia existencia, no puede ser mi discípulo. Fíjese bien, yo no sé si usted ha entendido la palabra. Yo no sé si usted ya la entendió. Si usted ya la entendió, yo lo bendigo y lo felicito. Y qué bueno, porque si ya la entendió, la está aplicando, y es de los que el Señor ha escogido para llevar esa palabra gloriosa y victoriosa a los confines de la tierra. Porque eso es lo que le digo aquí a estas personas que vendrán del oriente, del occidente, del sur, a sentarse a la mesa del reino de Dios. Está hablando de los paganos, está hablando de los gentiles, está hablando de los impíos, porque les dijo, yo vine a ustedes, a Israel, y ustedes no oyen y no obedecen. Uno de los puntos que ya he repetido, y lo tengo en otro video, que dice, Cristo vino a predicar a Israel nada más. Por eso es que no nos ponemos de acuerdo, porque no escudriñamos la escritura. Cristo vino a predicar al pueblo, a la nación de Israel, porque en 3 años y medio no salió a ningún lado más que a la nación, a la gente que eran nacida natural de Israel. Incluso en la Biblia, en el Evangelio, en sus 4 diferentes tomos, porque es un solo Evangelio, no son 4 evangelios, es un Evangelio en 4 tomos o en 4 visualizaciones de cada apóstol o de cada discípulo. Oiga bien, la gente dice que Cristo vino a predicar al mundo. No, Cristo vino a predicarle a Israel, y cuando se acercaron 2 que no eran de Israel, son la mujer de Canaán y el centurión romano. Son los que no estaban en el pueblo judío, o que no pertenecían como judíos naturales. No eran judíos naturales, eran gentiles. Y Cristo a la mujer le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Al centurión, el centurión lo impactó. El centurión se humilló y dijo, sé que no eres digno de entrar a mi casa, por tanto di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre de autoridad, y cuando digo a este va, y le digo ven, y a este le digo regresa, y lo hace, y no tengo necesidad de llevarlo. Así tú también. Entonces ahí Yahshua dijo, ni aún en Israel, oiga lo que dice, es que no escudriñamos la escritura, solamente la leemos. Ese es el gran problema que tenemos los goín convertidos al mundo de Cristo, al mundo de Yahshua, a la palabra de vida, al reino eterno, al reino de los cielos y al reino de su amado Hijo. Entonces, fíjese bien, ahí le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Y dice entonces Cristo, Yahshua HaMashiach, me sorprende este hombre, porque aún en Israel no he hallado tanta fe. Pero de ahí en adelante, a todos los que le predica son judíos, a todos son sus hermanos, todos están reunidos ahí.
en las únicas palabras que él habla, ¿verdad? Yahshua HaMashiach empieza a extenderlas al mundo goim, al mundo gentil, al publicano, al impío, al pecador, al inmundo, al que en ese momento posiblemente vivía en Grecia, en Creta, en Chipre, en Antioquía, y ya empezó a gritar y dijo, pero habló a los goim o a los gentiles cuando resucitó de entre los muertos. Mi hermano, ponga atención a este video. No soy el gran evangelista del mundo, pero no hace falta. Tengo la presencia de Dios, que es lo más importante. Oiga lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que cuando Él se dirigió a nosotros, a los goim, a los gentiles, a la conversión, dijo en Mateo capítulo 28, verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh. Y luego dice en el libro también de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, por tanto dijo, id y predicad el evangelio. Y dijo, id a todo el mundo. Ahí sí ya Yahshua lanza las palabras a los goim, pero ya resucitado. Por eso tardó 40 días nada más en medio de los que estuvieron con él, con los discípulos y con las personas que se empezaron a anexar, ¿verdad? Que dice la Biblia en Hechos 1:14 que eran 120 los que estaban reunidos recibiendo instrucción de parte de Cristo, porque les estuvo enseñando durante 40 días el reino de Dios. Así es que, mis hermanos, espero que este video sea de bendición para ustedes, como sé que lo son los otros, ¿verdad? Tenemos que escudriñar la escritura, pero sobre todo, lo más importante de lo más importante es tener la presencia de Dios dentro de nuestra vida y orar en todo tiempo. ¿Para qué? Para que enfrentemos las cosas adversas, para que enfrentemos las situaciones difíciles con el poder de Dios y así poder vencer con su poder toda la opresión, toda la maldad. Todo lo que se nos venga en su nombre lo haremos pedazos, porque hemos nacido para vencer, porque Él dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Así es que cuídese mucho, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una bendición poder compartir con usted este video. Que la gloria del Señor esté en su casa, en su familia, en sus hijos, en sus nietos, en sus vecinos, y todo lo que respire de gloria al que se la merece por los siglos de los siglos. Amén.